Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Los saludos. Soy Eduardo Ruiz Gili y esta es la de 8. Esta noche no está con nosotros nuestro queridísimo Horacio Villalobos, pero Georgina Gagiola sí está conmigo. ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien, Eduardo. Y tú, muy buenas noches. Me da mucho gusto verte. Igualmente a mí, Georgina, porque ya hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho. Una, una Tenemos ahí semana un es mucho, es pendiente. mucho. Sí. Siempre hay pendientes, no te preocupes. A ver, Horacio no está con nosotros, pero vámonos a la materia del programa, que Sí. es ver qué noticia traes tú que crees que va a ser la más importante del día de mañana y yo daré la mía. ¿Cómo encabezarías tu noticia? La mía se llama Aquí se van a quedar. Mm. La mía es, los derechos son para todos, para los buenos y para los malos. Ok. ¿Quieres empezar? Vamos ¿Quieres que empiece contigo, yo? vamos Ok. con... No, siempre damas primero. Gracias, Eduardo. Bueno, pues como tú ya sabes, estamos en esta crisis migratoria, una crisis humanitaria. Acaba de arrancar el programa, entre comillas, porque la verdad es que no es un programa, fue una imposición del gobierno de Trump para que los migrantes que atraviesan nuestro territorio esperen sus documentos, su solicitud de asilo en Estados Unidos, pero del lado de la frontera mexicana. Y bueno, pues cada vez hay más migrantes en nuestro país. Vimos que ayer hubo un accidente terrible, que hoy ya la cifra de muertos subió a 55 y hay más de 100 personas lesionadas. Y que también es un tráfico constante de personas por todos lados en nuestro país. Y bueno, esa es mi nota, saber, informar que los migrantes se van a quedar en México, que cada vez nos acostumbramos más a verlos, pero que van a estar aquí y que el gobierno debe tomar cartas en el asunto, pero nosotros como ciudadanos también, pues vamos a convivir con ellos y a lo mejor tenemos esta idea de que es pasajero, de que eventualmente van a cruzar la frontera y no es así, Eduardo. Van a estar en nuestro territorio y no estamos haciendo lo suficiente para atenderlos y para convivir con ellos. Dices bien que esta es una política del presidente Trump. Curiosamente, cuando llegó el presidente Biden al poder ahí en enero de este año, lo primero que hizo fue derogar no una ley, sino que este decreto del expresidente Trump, pero en los tribunales personas se lo impugnaron y perdió en los tribunales. Entonces el pobre de Biden tiene que cumplir con lo que su predecesor decretó, porque los tribunales dijeron, se cumple, pues se cumple. Entonces hace 2 días llegaron los primeros 2 migrantes que fueron retachados de Estados Unidos para esperar en México, como tú lo dices, que lo reciba un juez migratorio para determinar si se les concede o no el derecho de asilo. La gran mayoría que piden asilo no se los dan porque para ser un asilado tienes que cumplir ciertas reglas y satisfacer ciertos requisitos. La mayoría pues no son asilados, se están yendo porque quieren una vida mejor y se está muriendo de hambre a veces virtualmente en sus países de origen. En Tapachula, Chiapas, viven en situación deplorable. En las ciudades fronterizas del norte tampoco están bien y como tú dices, la sociedad mexicana tiene que mostrar solidaridad, porque siempre nos hemos quejado de lo mal que tratan a los paisanos en Estados Unidos y cuando empezaron a llegar primero los haitianos y otros grupos a México, la verdad es que me dio pena ajena de ver cómo reaccionaban en Tijuana, en Mexicali y en otros lugares diciendo, estos muertos de hambre no los queremos aquí, pues caray, vamos poniéndonos de acuerdo, sí queremos que traten bien a nuestros connacionales allá, pero no estamos dispuestos a tratar bien a los que vienen aquí huyendo del hambre, de la violencia, de la criminalidad, de la ignorancia. La gente se va y generalmente tiene buenas razones para irse. Punto. Ahora, no todos tienen derecho de asilo en Estados Unidos. Se van a quedar en México, como tú ya lo dijiste, y se van a quedar muchos para siempre y van a tener hijos aquí. Y en México vamos a tener cada vez una comunidad afroamericana más grande. En México siempre ha sido muy pequeño el grupo de afromexicanos. Con todo este influjo de haitianos, vamos acostumbrando que este país se va a volver racialmente más plural y creo que eso es muy bueno, Georgina.
Yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. La verdad es que este debate que hay de que no, cómo vamos a aceptar migrantes si México está en crisis y si para nosotros no nos alcanza, cómo va a alcanzar para los migrantes. Pero justamente ese es mi tema, que se van a quedar aquí, que creo que no estamos acostumbrados a pensarlo de esa manera. Yo los veo aquí ya en la Ciudad de México, en el centro hay muchísima gente de diferentes nacionalidades, Hombre. principalmente haitianos. Y bueno, sí reconozco esta como pues xenofobia, racismo, no sé, intolerancia por parte de los ciudadanos mexicanos hacia los migrantes. Y eso es una pena porque, como bien dices, pues a nosotros durante años y años no nos ha gustado el maltrato que le han tenido con nosotros los mexicanos. Pero tenemos que encontrar una manera no solamente de ser empáticos, sino también de acogerlos y de ayudarles, porque de todas maneras vamos a convivir con ellos y de todas maneras, como sea que se encuentren, pues va a tener consecuencias en nuestra convivencia con ellos como mexicanos y todos juntos, ¿no? El problema va a ser muy grave y vamos a enfrentar muchos problemas. De repente hay conatos muy violentos, hay hechos muy violentos en la frontera sur del país. No nos hagamos, eso no se puede esconder. El gobierno debe reaccionar, porque no basta decir, bueno, es que Estados Unidos debe aprobar las recomendaciones que ha dado el gobierno mexicano, que se exporten programas sociales mexicanos a Centroamérica. Se dice más fácil de lo que se puede hacer. En Estados Unidos hay un grupo que está muy en contra de estos, no tienen el control, pero pueden parar en el Congreso de Estados Unidos muchas medidas pro migrantes en México. Vamos siendo realistas. México tiene que reaccionar, el gobierno de México tiene que reaccionar, los gobiernos de los estados y de los municipios. ¿Qué se debe hacer? Yo no sé, no soy un experto, Ujú. pero algo se debe de hacer antes de que tengamos más problemas. Sí, porque además fue una imposición, ¿te acuerdas? Y fue a cambio de no subir aranceles. Entonces, si esa amenaza sigue latente con Biden, aunque un juez haya decidido que se tiene que mantener el programa en nuestro territorio, que ahí habría una discusión en términos de derecho internacional, digamos, pero si se van a quedar de este lado, la imposición sigue latente por parte de Biden, es decir, el No, pero México está Biden aceptándolos. en ningún momento Biden ha amenazado con Exacto, subir aranceles a las exportaciones mexicanas. Esa fue una cosa de Trump. El exacto. pobre Biden tiene que cumplir la ley, no le queda de otra, porque si no la cumple, pues se mete él en problemas legales. Pero es la situación y nos guste o no, tenemos que vivir con ella. Nos guste la pandemia o no, tenemos que vivir con ella. El mundo no es de lo que a veces tú escojas, lo que te toca y cómo te adaptas. Como país, ya nos tocó esto, vamos adaptándonos. Claro, Estuvo muy padre tener Estados Unidos durante siglos, ¿verdad? Para mandar a nuestros mexicanos para allá, para que nos manden miles de millones de dólares en remesas y qué buenos son estos mexicanos, ¿verdad? Váyanse más para que nos manden más ujú. dinero. Pues ahora vamos a tener que tener el problema nosotros, porque México, comparado con Haití, con Venezuela, con Nicaragua, con Centroamérica, México es el paraíso, es lo que la gente no piensa. La gente llega a México y dice, caray, comparado con Haití, Haití es un país fallido. Entonces eso nos lleva a tu nota, ¿no? Bueno, mira, esto nos lleva a nuestra nota que también está barrada. Desde el 1948, el día 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque ese día se aprobó por Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo están los derechos humanos hoy en día? Pues Human Rights Watch, que es una organización no gubernamental a nivel internacional, a nivel mundial, que tiene un capítulo en México. Bueno, ellos han publicado cómo se están violando derechos humanos, 5 derechos humanos hasta este momento en lo que va del año. Dicen, a ver, los gobiernos de los países más ricos, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Suiza y otros, así como las compañías farmacéuticas, están violando el derecho a la salud de millones de personas al impedir el acceso universal y equitativo a las vacunas contra el COVID. No quieren abrir sus patentes, no quieren decir cómo hacen las vacunas, porque primero es el negocio y después las vidas humanas. Entonces, estos países, estos gobiernos y estas empresas, dice Human Rights Watch, atentan contra el derecho
humano, a la salud. Todos lo tenemos. Después están diciendo esta organización que el inmenso poder de las compañías tecnológicas representa un gran peligro, ya que antes de respetar el derecho a la información, con tal de ganar dinero, no lo respetan y permiten que se distribuya y circule información falsa, información mentirosa a través de sus plataformas. Me estoy refiriendo a Twitter, a Facebook, a Google y a YouTube, fundamentalmente. Entonces, van contra el derecho humano a la información, pero a la información veraz. Esta es otra. Otra, las mujeres. Con la pandemia, las mujeres les ha ido de la patada. Las mujeres son las primeras en ser despedidas cuando hay una crisis económica. La pandemia la ha generado. Las mujeres siguen siendo un grupo que trabaja sin ganar dinero en actividades domésticas y a veces dentro de la misma empresa, microempresa de una familia, a trabajar y no les pagan un centavo. Los derechos sexuales de las mujeres en Estados Unidos, está el riesgo del gran retroceso en Estados Unidos de que se prohíba el derecho al aborto. O sea, las mujeres son las grandes perdedoras en 2020 y 2021. Y están también poniendo como las persecuciones a grupos minoritarios. Lo estamos viendo en China, que están reprimiendo a los grupos musulmanes. Es terrible lo que estamos viendo. Hemos visto cómo en Filipinas el gobierno de Duterte está aplicando la pena de muerte en el lugar a los narcotraficantes, les prohíbe cualquier derecho de juicio, de poderse defender ante un tribunal. Estamos viendo cómo hay grupos perseguidos por todo el mundo por su raza, por su religión. Estas son las grandes fallas a los derechos humanos, y la concluyen diciendo que los gobiernos de los países también están atentando contra el derecho a la salud de millones, de miles de millones de personas al no hacer más para combatir el calentamiento global. Ya lo vimos en COP26, sí. Puras decisiones tibias, nadie se quiere comprometer mucho discurso, son políticos, mucho discurso y cero resultados. Diariamente mueren miles de personas alrededor del mundo por problemas de calentamiento global, contaminación ambiental y otros. Bueno, pero además, pues el derecho internacional, así que las organizaciones internacionales, pues podrán decir mucho y también a lo largo de la historia han hecho mucho por la humanidad y yo estoy de acuerdo, pero sin embargo creo que últimamente, las últimas décadas ya no se quedan con los intereses de las grandes potencias, en seguirlos, en obedecerlos, y bueno, la humanidad está sufriendo muchísimo, como todo lo que nos has dicho hace un segundo, pero pues yo tampoco le veo una solución si no viene desde el interior. Se nos acabó el tiempo, ya nos están corriendo, ya nos tenemos que ir. Tenemos que ir. Georgina, mil gracias. Los derechos humanos. ¿Quién ganó? Y a toda la gente yo? que nos acompañó esta noche, mil gracias. Nos vamos antes de que nos corten. Adiós. Gracias, Georgina Gagiola. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en la de 8. Buenas noches.